¿Qué tal? ¿Cómo están, niños? Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Bueno, este vídeo se va a complementar con el trabajo que van a realizar durante esta semana, en la cual van a tener que analizar, o bueno, ya están analizando lo que son eh, ciertos recuerdos, ciertos objetos en las cuales tienen un concepto determinado, ¿no? Una función determinada, y que transcurrido el tiempo, muchos de esos objetos pueden cambiar su uso o su importancia, y quizás muchos todavía se mantengan. Pero el día de hoy vamos a complementar un poco la información que estamos adquiriendo en base a, al correcto o a la correcta redacción de una anécdota. ¿Sí? Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a poner mucha atención a la clase de hoy. Es importante que cada uno de ustedes entienda de que para poder hacer una correcta redacción es importante y es también fundamental el buen uso de la caligrafía, de la ortografía y el manejo de la información. Quiere decir el leer, comprender, analizar la información que uno quiere dar a conocer. Eso es muy importante. Siempre en toda producción se debe tener en cuenta eso, niños. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy y a ponerle mucha atención. Muy bien. Vamos a compartir la información del día de hoy que vamos a trabajar. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo debemos redactar correctamente nuestras anécdotas. ¿Sí? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Por qué serán importantes? No conocer las anécdotas. Las anécdotas son importantes, chicos, porque nos dan a conocer situaciones vividas y lo hace de una manera breve, de una manera eh, simple, pero a la vez con una información interesante sobre algún hecho o acontecimiento que ha ocurrido o que ha vivido una persona. Así que vamos a ver un poco todas estas cosas y pongan mucha atención. ¿Cómo redactamos nuestras anécdotas? Para empezar, tenemos acá dos textos muy interesantes que vamos a leer juntamente con ustedes, ¿sí? Y leemos con mucha atención. El primero se titula El queque para extraterrestres. Miren ahí, ese título, ¿no? El queque para extraterrestres. Definitivamente que llama la atención el título. Yo lo leo y llama, capta la atención. ¿De qué se tratará, no? A ver, vamos a leer. Dice así: a mi abuelita Antonia le encantaba que vinieran a visitarla. No le importaba que la casa se llenara de gritos, bulla y caídas estrepitosas. Una noche, cuando la visitaban mis tíos y primos, se fue la luz. Los primos más pequeños se asustaron mucho, especialmente Abel y Renato. Todos se pusieron tristes porque ya no podían jugar. Para alegrarlos, ella les preparó un queque. La ayudaron mi tía Rosa y mi tía Dulia. Después de esperar tanto, el queque estaba listo. Cuando cortaron la primera rebanada, grande fue la sorpresa al ver lo verde que era por dentro. Mi abue moría de vergüenza. Ella había confundido la harina preparada con la harina de habas verdes. Imagínense. A mi tío Lucho se le ocurrió decir que ese era el queque para extraterrestres. Una receta secreta del abue, Antonia, y a partir de ese día es el postre más popular de la familia. Ojo, qué interesante, ¿no? Qué interesante el texto que acabamos de leer.
Muy interesante. Una serie de hechos, ¿no? Donde llama mucho la atención, desde el título hasta toda la historia que nos relata. Vamos a leer el otro, ¿les parece? El otro texto dice así, bueno, titula así: Los tesoros del primo Tom. Hace 6 años, mi tío Toño fue a trabajar a la selva como policía. Luego lo alcanzaron mi tía Danixa y su hijo Tom. Este tenía 3 años y disfrutaba mucho del paisaje y los animalitos. Mi tía le había regalado una cajita para que guarde sus tesoros: piedritas, juguetes, hojas de los árboles y todo lo que él apreciara. El día en que debían regresar a Lima, alistaron todo. Tom no quería dejar su cajita. La sorpresa de mi tía Dani fue única cuando, al destaparla, encontraron una familia de salamandras. Las tenía ya varios meses. Los alimentaba sin que mis tíos lo supieran y las guardaba debajo de su cama. Finalmente, Tom dijo con carita triste: no quiero dejar a mis tesoros. Mis tíos rieron y junto con él les encontraron un hogar. Miren qué interesante, ¿no? Estos tesoros, entre comillas, como está ahí, ¿quiénes eran, no? ¿Quiénes eran esos tesoros para el primo Tom? Pues las salamandras, ¿no? Y arriba, ese queque para extraterrestres, ¿qué característica tenía? Era verde. ¿Por qué? Por la harina de habas. ¡Wow! ¿Saben cuál es la característica en común, chicos, que tienen estos dos textos? Es que ambos son anécdotas. Son anécdotas. Las dos son anécdotas, y son anécdotas muy divertidas, ¿no? Muy entretenidas, que llaman mucho la atención. Acabamos de leer estos dos textos y cada uno de ellos es una anécdota diferente. ¿Qué les parece? Llama la atención, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Al igual que va a ser interesante su redacción final que van a realizar también ustedes. Bueno, pero sigamos. Vamos para un poco aclarar el panorama, ¿qué es una anécdota, no? Porque, bueno, nosotros nos vamos a preguntar, profesor, ¿qué es una anécdota, no? Ya hemos visto que es muy interesante, pero es un texto corto. A ver, vamos a ver si comprobamos todas estas preguntas que nos estamos formulando en la definición de lo que es una anécdota. La palabra anécdota, chicos, proviene del griego anécdota, ¿sí? Con K, que es la expresión de algo inédito. Algo inédito es algo desconocido, algo que no me han contado, algo que desconozco. Una anécdota es un relato corto, ojo, que narra un incidente peculiar, es decir, una situación determinada, basado en hechos y personajes reales. Hay otro detalle, ¿eh? Tiene carácter histórico, es decir, se ubica en un momento determinado, ¿sí? Dentro de un momento determinado, puede ser durante la semana, durante un mes, durante un año determinado, es decir, está basado en un tiempo determinado, esa situación que se dio. Puede ser narrada de forma oral y escrita. Muy bien. ¿Cuáles son las principales características de una anécdota? Y eso es importante conocerlas. ¿Cuáles son esas características que cada uno de ustedes, chicos, va a tener que conocer y manejar para su correcta redacción? Ojo, es importante porque su anécdota que redacten, primero que planifiquen y después que redacten, tiene que tener todas estas características. Vamos a ver cuáles son esas principales características. Primero, que tiene que ser un relato breve, como lo acabamos de ver hace un momento. ¿Sí? A ver. Sí, son relatos breves.
no son muy extensos, pero tampoco son muy pequeños, muy cortos, pero son breves, ¿sí? Puede ser oral y escrita, claro que sí. Cualquiera de ustedes puede contar una anécdota. Yo podría decirle, mire, le voy a contar una anécdota. Hace 5 años atrás me sucedió esto cuando yo salía de mi casa y pasó esto y comienzo a contar, ¿no? ¿Sí? Puede ser oral, pero también puede ser escrita, como acabamos de verlo en estos dos textos. También lo puedo redactar, chicos. Relata un hecho real, vivido o sucedido a una persona. Eso es correcto, ¿sí? Tiene como protagonista a quien lo cuenta la anécdota. Generalmente, el que cuenta la anécdota es a quien le ha ocurrido la situación, ¿no? Que ha vivido. Bueno, yo puedo decir, a mí me ocurrió esto, pero de repente Juan, Reina, Francisco, Marco, Luis, o cualquiera de ustedes podría decir, a mí me ocurrió esto, profesor. Y comienza a relatar, a contar, ya sea de manera oral o escrita, un hecho, una situación en particular. Se ubica en un lugar y tiempo determinado. Eso es muy importante, chicos. ¿Eh? Siempre al momento de relatar una anécdota, ya sea oral o escrita, al momento de contarla o escribirla, tienes siempre que marcar el tiempo y el lugar. Si yo digo, bueno, a mí me ocurrió hace 5 años atrás en la ciudad de Chimbote una anécdota muy importante cuando salí al centro de la ciudad y comienzo a contar las cosas. Muy importante eso, ¿ah? Tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace. Claro que sí. Presenta una secuencia de acciones, como acabamos de verlo, ¿no? Una serie de acciones y hechos interesantes que llaman mucho la atención. Y transmite ocurrencia, sorpresa y muchas veces humor, ¿no? Gracias, como acá. Nos ha presentado una serie de hechos, que el primero fue gracioso, ¿verdad? Porque confundieron la harina con la harina de habas, por eso el color verde. Y en el segundo, una anécdota interesante, porque, bueno, esos tesoros que guardaba eran unas salamandras, imagínense. Un hecho curioso, ¿no? Bueno, esas son las características, chicos. Son las características que debemos tener en cuenta. Seguimos. Clasificación de una anécdota. Ya lo decíamos hace un momento. La anécdota se clasifica en dos. Puede ser oral o puede ser escrita. Oral. El mensaje se capta por el oído, porque lo escuchas. A quién te lo cuenta, a quién lo relata. Es espontánea y es inmediata, porque yo puedo contarlo en cualquier momento. Si alguien, mi sobrino, me pide que le cuente una anécdota, yo puedo hacer memoria y puedo decirle, bueno, les cuento una anécdota. Sucedió que en la ciudad de Lima pasó esto en un centro comercial y comienzo a contar. Se pueden agregar ideas durante la narración, sin perder la secuencia de los hechos. El lenguaje es informal. ¿Sí? Así como ustedes cuentan con sus propias palabras, de esa manera. Se repiten palabras o expresiones propias de la oralidad. Se emplean recursos no verbales como el volumen de voz, el ritmo, la entonación. Eso es muy importante. Cuando uno cuenta una anécdota, muchas veces el ritmo, el tono de voz es muy importante. Eso hace interesante el relato de una anécdota. Yo puedo estar contando una anécdota y puedo decirles, en una noche fría de verano en el terminal terrestre de Lima, donde todo estaba oscuro. Y entonces yo caminaba para tomar mi ómnibus, me encontré con un señor que de repente me dijo lo siguiente: ¿quién eres tú? Yo no sabía qué hacer. Estaba asustado y bajaba la voz. Cuando de repente, así, ¿no? Es el tono de voz en el momento en que uno cuenta una anécdota, puede manejar esos ritmos de entonación. Es muy importante, porque así llama la atención a quien lo escucha, chicos. ¿Sí? Hay que practicarlo eso. Bueno, otra cosa, se utilizan gestos, movimientos corporales
como ustedes estarán viendo, cuando yo estoy contando, no solamente se mueve mi rostro, ¿no? Sino mis manos complementan lo que yo estoy contando, mi anécdota que yo estoy relatando. Es importante la expresión corporal, es la expresión del cuerpo en total. Muy bien. En cambio, en la anécdota, cuando es redactada de manera, de la forma escrita, el mensaje se capta por la vista. Pues lo lees, ¿no? Lo leemos. Se realiza una planificación, ojo, de la escritura, que es muy importante, planificar, y eso también lo van a hacer en esta semana, planificar no se hace así de repente y de la nada, porque puede tener muchos errores o pueden faltarle muchos elementos. Por eso es muy importante la planificación. Las ideas tienen una secuencia lógica de hechos, claro que sí. El lenguaje es formal, ojo, el lenguaje formal, es decir, tienes que utilizar una correcta escritura, las palabras correctas, los conectores que son o que sean apropiados para poder unir las ideas o la secuencia de ideas. No se repiten palabras, porque sería redundar y eso no es correcto dentro de una redacción. Se emplean recursos como los signos de puntuación, signo de exclamación, cuando de repente es una expresión como de asombro, de un grito, los conectores, que ya lo acabo de mencionar hace un momento, etcétera, etcétera. Es muy importante que se tenga una correcta escritura. Atención con eso, chicos, ¿eh? Atención con esto. Muy bien, entonces hemos visto las características de una anécdota cuando es de manera oral y cuando es de manera escrita. Muy bien, seguimos. Cuando ustedes van a hacer dentro de esta semana el proceso de redacción de su anécdota, tienen primero que elaborar un mapa semántico. Van a elaborar un mapa semántico respondiendo a las siguientes preguntas. Dentro de su plan de escritura, ¿para qué escribirás? ¿Quiénes leerán esta anécdota? ¿Qué fuentes utilizarás? Y finalmente, ¿qué escribirás? Cada una de estas preguntas debe tener una respuesta. Por ejemplo, ¿para qué escribirás? De repente yo voy a redactar una anécdota para divertir a las personas que lo lean, ¿no? Para causar una gracia o una sensación alegre a las personas que lean mi anécdota. ¿Quiénes leerán tu anécdota? Bueno, ¿para qué irá dirigido? De repente puede ser dirigido para tus profesores, para tus amigos, para tu familia, para tu mejor amigo, qué sé yo, para tus tíos. Eso ya depende de ustedes. ¿Qué fuentes utilizarás? De repente algún hecho que me ha sucedido, ¿no? O algún hecho que me sucedió en mi casa, o un hecho que me sucedió en la escuela, qué sé yo. Hay muchas fuentes de donde yo voy a sacar mi anécdota. ¿Y qué escribirás? Bueno, escribiré acerca de, no sé, yo puedo decir acerca de lo que me ocurrió en el salón del 5º grado, cuando estaba haciendo mi clase de personal social. De repente mi anécdota sucedió ahí, sobre eso, ¿no? Sobre mi clase de personal social en el colegio. Muy bien, entonces este esquema, este mapa semántico tiene que elaborarse porque forma parte de la planificación. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Para recopilar las anécdotas y tener un poco la materia prima para yo guiarme, es importante aplicar la entrevista, que también se va a desarrollar dentro de esta semana. Ojo ahí. Ustedes tienen que aplicar la entrevista. ¿Y la entrevista qué es? Es una conversación sobre la base de preguntas, o sea, ustedes tienen que tener unas preguntas determinadas entre dos personas, en la que una asume el rol de entrevistador y la otra persona el rol de entrevistado. ¿Correcto? Es importante que el entrevistador elabore
previo, antes de entrevistar a la otra persona, sus preguntas. ¿Qué preguntas va a formular? La estructura de la entrevista consta de 4 partes. Ojo, título, presentación de la persona o introducción, cuerpo o cuestionario, donde vienen pues ya las preguntas que vas a formular, conformado por la serie de preguntas y respuestas. Y finalmente el cierre, ¿no? Porque siempre hay un cierre, hay un agradecimiento por haberte brindado esa información, ¿no? La otra persona. En nuestro caso, la entrevista servirá para recoger anécdotas, es decir, ustedes van a recoger anécdotas. ¿En base a qué? A entrevistas. ¿Sí? Eso también van a tener que aplicarlo, ojo. Van a tener que aplicar las entrevistas. Y eso tengo que yo visualizarlo. Yo tengo que revisar esas preguntas que ustedes van a formular para poder, y a quién recopilar esa anécdota, ¿no? Puede ser a tus tíos, a tus primos, a tu papá, a tu mamá. Y en base a eso también tenerlo como un insumo. Relacionadas a la vida familiar o a la comunidad. Con esta finalidad debemos tener en cuenta lo siguiente. El propósito de la entrevista es recopilar, recoger anécdotas significativas de nuestros familiares para luego escribirlas y socializarlas con las demás. Conocer la estructura de una entrevista. Ojo, que ya lo hemos visto, ¿no? Saber qué son las anécdotas. También ya lo conocemos. Y tomar apuntes de las entrevistas en el cuaderno o en una hoja de apuntes. Es muy importante eso, ¿no? Cada cosa que dé a conocer el entrevistado sobre su anécdota, debemos escribirlo, sin dejar de lado ningún detalle. Si es posible, lo puedes grabar para que después lo puedas redactar, ¿sí? Y no se te escape ningún punto importante de lo que te dijo, ¿no? El entrevistado. Para elaborar el guión de la entrevista, debo considerar 3 aspectos. Ojo, tu guión, que es dentro de tu redacción de tu entrevista. La presentación, que es parte del trabajo también en uno de estos días de la semana. Atención con esto, ¿ah? La presentación, redactar el saludo. El saludo donde digas, bueno, querido entrevistado, señor Pedro Enrique Jiménez, un saludo, le doy la bienvenida a esta entrevista que va a ser aplicada a su persona. Explicar el propósito de la entrevista. Esta entrevista será realizada con el fin de recoger alguna anécdota que usted ha vivido. Y finalmente elaborar preguntas sobre los datos de la persona, ¿no? Es decir, ustedes deben saber quién es esa persona. Dentro de su pregunta tiene que estar ahí el dato de la persona entrevistada. El desarrollo, que es el segundo aspecto. Formular una pregunta sobre el tema de la anécdota. Plantea preguntas sobre la información que vas a recoger de la anécdota. Por ejemplo, ¿dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo inició? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo terminó? ¿Por qué recuerdas esa anécdota? ¿O qué emociones te generó al recordarlas? Todas esas preguntas deben tener respuesta, chicos, todas. Y finalmente el cierre, en donde uno redacta o escribe el agradecimiento, ¿no? Muchas gracias, señor Juan Pérez Jiménez, por haber participado en esta entrevista en donde hemos podido recopilar su anécdota, que ha sido muy interesante. Gracias por su tiempo. Punto. ¿Se dan cuenta? Todo eso es una redacción dentro de su entrevista. Finalmente, también ustedes tendrán que redactar su anécdota. Una anécdota donde tenga todas las características. Pero finalmente deben recordar lo siguiente, chicos. ¿Qué debes conocer? ¿Qué es una anécdota? Las características y partes de una anécdota. Planificar, que es muy importante, que está dentro del proceso de esta semana. Las preguntas que formularás dentro de tu encuesta para recopilar, recoger tus anécdotas de las personas que vas a entrevistar. La secuencia de hechos al momento de redactarlas, ojo ahí, la secuencia de hechos y el uso de conectores, esos conectores como por qué, por consiguiente, por lo tanto, en conclusión, en consecuencia, debido a esto, finalmente, etcétera, etcétera. Esos conectores son muy importantes que debemos utilizar dentro de nuestra redacción, nuestra correcta redacción.
Y finalmente, tener en cuenta la correcta redacción de tu anécdota con los aprendizajes recibidos, con todos los insumos que acabamos de escuchar, de ver y que se van a ir dando durante la semana en las diferentes fichas. Ustedes tienen que tenerlos en cuenta. Por eso es muy importante leer. Leer es comprender. Y comprender es poder entender y poner en práctica lo que yo he leído. Las indicaciones tienen que aplicarse para hacer un buen trabajo, chicos. Bueno, la verdad que la anécdota es un tema muy interesante y su correcta redacción aún más. Así que espero que hagan un buen trabajo. Les deseo mucha suerte. Son alumnos muy inteligentes. Sé que van a poner todo de su parte. Sobre todo hay que poner mucha atención, hay que leer, hay que comprender y hay que aplicar. Si hay errores, corregirlos. Si hay equivocaciones, mejorarlas. Pero sobre todo, nunca perder ese ánimo de querer hacer las cosas bien. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Hacer un buen trabajo.